Ok, bueno, buenas tardes. Esta es la tercera sesión del curso de Lógica y Argumentación Científica. Y voy a partir primero recordando lo que vimos en la clase pasada, sobre todo disculpándome por la torpeza que tuve, que muchos de ustedes quedaron fuera. Igual les dejé el video para que lo repasaran. En la sesión pasada estamos viendo, en base a las teorías de la verdad, cómo argumentar. ¿Okay? Hay que recordar que el tema de argumentar se basa en dos principios, al menos desde un punto de vista científico, cómo argumentar científicamente. Hay otras formas de argumentar, ¿ok? Respecto a la argumentación científica, la forma de argumentar más popular, creo yo, al menos en los campos científicos, y espérese, tengo aquí un problema con alguno de sus compañeros que dice que no le funciona el link. Déjenme mandarle el link directamente. ¿Se fijan que era bueno? Pensé, por favor, denme un segundo. Voy a mandar el link directamente a su compañero, denme un segundo. Para que no se queden fuera. Entonces, le estaba diciendo que dentro de las formas de argumentar que hay, la más popular se basa en una teoría de la verdad que utiliza la ciencia, que plantea lo siguiente. Voy a proyectar esto acá, que la verdad en ciencia, o qué entendemos por una afirmación verdadera, sería aquella afirmación que se refiere al mundo, por un lado, pero además que el contenido de lo que afirma del mundo se corresponde a cómo el mundo es. Eso se llama la teoría de la verdad por correspondencia. Es decir, una afirmación es cierta en la medida que lo que yo afirmo se corresponda con el mundo. Por ejemplo, si yo digo hoy está nublado, bueno, esa afirmación, hoy está nublado en Curauma, esa afirmación, por cómo veo el clima, es más o menos verdadera. Se corresponde más o menos a cómo el mundo realmente es. ¿Ok? Si yo dijera hoy en día, en Curauma está lloviendo, esa afirmación es falsa, por cuanto no se corresponde a cómo el mundo es ahora. ¿Ok? No quiere decir que una afirmación es eternamente verdadera o eternamente falsa, por cuanto eso depende del estado del mundo. Como el estado del mundo cambia, ¿ok? Pues bien, la verdad o el estado de verdad de una afirmación puede cambiar. ¿Ok? Por ejemplo, yo les puedo decir, Chile es un país pacífico, y puede que eso sea cierto hoy y a lo mejor un año más no va a ser así. ¿Ok? Eso no lo sabemos, va a depender del estado del mundo. Esa teoría es una de las más famosas, y científicamente lo que se hace en ciencia para evaluar si es que una idea se corresponde con el mundo es buscar evidencias desde el mismo mundo. ¿Ok? Y esa tarea no es fácil, pero lo que quiero precisar en este curso es que el concepto de evidencia es en última instancia un dato a favor o en contra de una idea, y como ese dato se obtiene del mundo, es una buena forma de estimar si es que una idea se corresponde con el mundo, porque yo obtengo datos del mundo. Por ejemplo, si le digo a usted, eh, la pandemia ha afectado económicamente a los chilenos, ¿no es cierto? Pues bien, yo qué es lo que hago, voy a buscar datos económicos del mundo, y esos datos económicos del mundo me van a poder decir a mí si efectivamente se corresponde lo que yo digo respecto a cómo el mundo, al menos en el ámbito económico en nuestro país, es. Si es que, por ejemplo, realmente vemos que el PIB per cápita desde que empezó la pandemia ha bajado, entonces es un indicativo que la pandemia ha afectado económicamente. ¿Ok? Si el PIB per cápita ha subido, no se correspondería con lo que yo afirmo, y por lo tanto esa idea es falsa o tiene algo de falso. No sé si se entiende hasta ahí un breve resumen de lo que, en parte, lo que vimos en la clase pasada. Entonces, una forma de argumentar basado en esta teoría es que los datos se ajusten, los datos del mundo
se ajusten a lo que yo afirmo o defiendo. Pero hay que ser súper claro, no cualquier dato es el dato pertinente a lo que yo afirmo. Si yo estoy afirmando algo de la economía chilena, ciertamente que los datos que son pertinentes para evaluar el grado de verdad de mi idea tienen que ver con economía chilena, ¿no? El dato del clima no me sirve para evaluar mi afirmación en el ámbito económico. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Por eso aquí dice Por mi todas... parte, sí. Sí, sí, por favor, preguntas, dudas, comentarios. No, no, que sí, sí se lograba entender. Ok, eso como la ciencia tiene tanto arraigo cultural hoy en día, casi toda la gente lo entiende, porque el concepto de evidencia más o menos lo incluye, y el peso de las evidencias, ¿no es cierto? Casi toda la gente esa frase la entiende, o sea, mientras más evidencia a favor tenga una idea, es un indicativo que al parecer más se corresponde con el mundo, ¿ya? Después vamos a ver en esta clase cuáles son los peros de eso, o sea, ¿a qué me refiero con pero? De que es difícil concluir 100% con las evidencias. Siempre puede haber un grado de incertidumbre en lo que yo afirmo o defiendo basado en evidencia. Eso espero convencerlos en unos minutos más. Y la otra teoría que está muy en boga, que también la utiliza la ciencia, ¿no es cierto? Voy a saltarme esto un poco. Que no tiene que ver con la teoría de la verdad por correspondencia, sino que tiene que ver con la teoría coherentista. La teoría coherentista dice que una idea es verdadera o falsa en la medida en que es coherente con otras ideas de las cuales confiamos más o les endosamos un grado de verdad mayor. ¿Y eso qué quiere decir? Que si ideas generales que no están en discusión, su aceptación o verdad, son coherentes o nuestra idea que quiero defender se deduce lógicamente de estas, entonces mi idea es verdadera. ¿Ya? Y creo haberles dado un par de ejemplos la clase pasada, creo que tocamos el tema de la prostitución. O sea, por ejemplo, si yo quiero defender si yo quiero defender la afirmación de que se debe legalizar la prostitución, ¿no es cierto? Yo podría, o se debe penalizar la prostitución, cualquiera de las dos afirmaciones, yo cualquiera de las dos afirmaciones las puedo defender con premisas distintas. Por ejemplo, yo les dije a ustedes que las premisas que son coherentes con mi postura respecto a este tema, que es que la prostitución debería ser legalizada, ¿no es cierto? Son premisas que tienen que ver con la libertad de la gente. Y yo les dije a ustedes, no sé si se recuerdan, yo les dije, ¿aceptan ustedes que una premisa de Marco, ¿no es cierto? Que las personas no deben hacerle daño a otras personas. Esa premisa de Marcos, que me imagino que todos la aceptamos, las personas no deben dañar a otras, ¿no es cierto? Si aceptamos esa premisa de Marcos, y sobre la base de esa premisa de Marcos, yo les digo a ustedes, toda persona tiene el derecho a ganarse la vida como quiera, entendiendo siempre que no le haga daño a alguien. Yo les dije a ustedes, ¿estarían de acuerdo con esa premisa? ¿Y ustedes qué respondieron? Los que estaban presentes, los pocos que estaban presentes. Dijeron sí. Yo no sé si todos los que están presentes están de acuerdo con eso. Hago la pregunta, ¿ustedes están de acuerdo con la premisa que toda persona tiene derecho a ganarse su sustento, su vida, como quiera, partiendo del supuesto siempre que no le haga daño a los demás? ¿Están de acuerdo con esa afirmación o no? Sí, Eh, yo, yo no estoy totalmente de acuerdo, o sea, me hace pensar primero que cómo, a ver cómo decirlo, qué se debe considerar como daño, ¿ya? O sea, habría que como definir qué se entiende como daño a otra persona. O sea, daño es que tú le interrumpas su proyecto de vida en algún aspecto. Por ejemplo, yo te puedo hacer Ah, daño a ok. ti si es que te ataco físicamente, ¿no es cierto? Te puedo hacer daño a ti si es que te quito tu sustento de vida. Te puedo hacer daño a ti si es que pongo bloqueos físicos en tu trayectoria. Cualquier daño, ¿se fijan? O sea, profesor, sí, sí, perdón. disculpe la interrupción, pero también considera como daño el daño indirecto, por ejemplo, de que de alguna u otra forma lo que yo esté haciendo para ganarme la vida
provoque un daño en alguien, aunque yo no lo haga directamente, sino de que promuevo que se haga daño a alguien, Claro, por por supuesto, o sea, ejemplo. si por ejemplo, si yo por ganarme la vida, ¿no es cierto?, voy y arraso con toda el agua que existe en este planeta, ¿no es cierto? Yo diría, oye, no le hice daño a usted. Sí, pero es que te estoy poniendo en peligro tu subsistencia. Profe, yo creo que en la práctica, cualquier actividad que realice, no sé, las personas pueden generar algún tipo de daño. O sea, a mi parecer, No, no, habría que no, como estoy hablando de generar daño como un potencial, tipo ¿eh? de... No estoy hablando de daño potencial, estoy hablando de daño real, no de daño potencial, fíjate. Ah, o sea, daño real, o sea, eso es lo que quiero decir. Daño, o sea, obviamente tendría que demostrar mi afirmación, pero yo considero que cualquier tipo de actividad va a generar una especie de daño a las personas. O sea, cualquiera que sea esta actividad. No sé si me explico. No te capto, no te capto. ¿Cómo Ejemplo, cualquier... por ejemplo, usted tomó ejemplo una empresa, por ejemplo, que extrae agua, bueno, va a generar un daño a la calidad de vida de las personas, por ejemplo. O puedo tomar cualquier tipo de empresa y va a generar algún tipo de daño si yo profundizo más su actividad. ¿Me explico? O Pero sea, por ejemplo, por ejemplo, una su- su- celulosa genera mucho daño, pero también también sustenta esta calidad de vida, sustenta el sistema, por ejemplo, en construcción y cosas así, pero genera mucho daño en el agua, en las tierras y cosas así. Y eso afecta directamente a la calidad de vida, a eso me refiero. o sea, eso que dices tú sería cierto si es que esa celulosa no cumple las leyes que supuestamente salvaguardan la sustentabilidad del entorno. Pero si las cumpliera, no veo cómo la podría afectar. Ahí me pierdo. Porque, por ejemplo, Ah, te pongo un claro, caso. O sea, el planeta tiene cierta capacidad de regenerarse. Entonces, claro, tú, por ejemplo, tú podrías decir, si yo corto un árbol, daño indirectamente a los demás. Pero si tú cortas el árbol para subsistir, pero la tasa de regeneración de los árboles no es suficiente para asegurar que quien necesite más árboles los va a tener, no veo cómo podría afectar ahí. No sé si me explico. sí entiendo. O sea, yo lo que usted acaba de decir lo interpreto como una tolerancia. O sea, qué tanto las instituciones pueden tolerar o pueden determinar cuánto se puede dañar para poder ser sustentable la actividad. O sea, claro, obviamente que hay un acuerdo, ¿no es cierto? Y hay un acuerdo social en donde cuando existe cierto daño inevitable, pero a cambio de un beneficio, ¿no es cierto? Se llegan a acuerdos sociales para decir, ya vamos a tolerar este daño porque me da un beneficio, ¿ok? Por lo tanto, ahí hay un acuerdo de costo-beneficio. O sea, yo no estoy coartando tu proyecto de vida de forma absolutamente arbitraria. O sea, tú aceptaste que te afecte porque ibas a sacar un beneficio. No sé si me explico. Es un Sí, poco lo que pasa con el entiendo. automóvil. O sea, en este momento la sociedad acepta los automóviles, siendo que generan contaminación atmosférica, y sin embargo nadie está reclamando porque no existan, porque genera un beneficio para poder tener libertad de transportarnos. Pero eso no es lo mismo que afectar arbitrariamente la calidad de vida porque a mí se me antoje. No sé si me explico. Claro, pero en estricto rigor se está haciendo un daño, pero un daño pactado. Exactamente. Pero ese es un acuerdo libre entre partes. No sé si me explico. O sea, O no hay. sea, libre por las legislaciones que hay, Por supuesto, porque o el del nosotros, Estado que o impone. sea, nosotros le hemos dado libremente el monopolio de las leyes al Estado y a nuestros representantes. ¿Ya? Claro, sí, no, sí entiendo. No sé si me explico. Entonces, pero mira, obviamente que esto da para mucho, pero por eso lo estoy hablando con un tema puntual. El caso de la prostitución. O sea, uno podría decir, mira, toda persona tiene derecho a ganarse la vida como quiera, ¿ok? Mientras no le haga daño a los demás. Y respecto a la prostitución, ¿no es cierto? Uno puede decir, mira, toda persona tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo, mientras no le haga daño a los demás. No sé si están de acuerdo con esa afirmación. Independiente que ustedes Eh, digan, pero es que es muy difícil encontrar una condición donde alguien nunca le haga daño a los demás. Ya, pero es que ese es un... Ahí no, ustedes no me están discutiendo el principio, ustedes me están discutiendo la realidad de aplicarlo. No sé si me explico.
Yo usted es una pregunta de principio. ¿Ustedes están de acuerdo con ese principio? Lo único que me genera controversia con ese principio es el ¿Eh? hecho de que no incluye también el daño a uno mismo. Ya, pero mira, ok. Yo te puedo responder respecto al daño mismo, pero ahí entraríamos en otro debate, ¿ya? Suponte que no se hace daño a sí mismo. Para evitar ese debate, después lo podemos tocar. Suponte que no le hace daño a sí mismo. O sea, toda persona tiene el derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo en la medida que no daña a los demás y se daña a sí mismo. Supongamos que es así. ¿Estarían de acuerdo con ese principio, no? En un principio al menos yo sí, aunque todavía me queda como en duda o en el limbo, por ejemplo, tipos de lucro que no hacen directamente daño a nadie, pero puedan promover el daño a otras personas. Por ejemplo, no lo sé, alguien que mantiene o crea, aunque es medio feo lo que va a sonar, pero una página de pedofilia, por ejemplo. Él no crea ni hace nada con respecto a eso, pero sí mantiene y controla la página y obtiene dinero de eso. Ya, pero tú no me estás respondiendo a la pregunta del principio. Te fijas que tú me estás cambiando la pregunta. La pregunta no es si un principio al aplicarlo podría generar un efecto indeseado. La pregunta es si están de acuerdo con el principio. Porque si ustedes me dicen no, la segunda pregunta no tiene sentido. Es decir, podemos encontrar una condición donde al aplicar este principio no genere efectos secundarios. Esa pregunta, ¿no es cierto? Que entiendo lo que pregunta, tendría sentido solo si ustedes están de acuerdo con el principio. Pues si ustedes no están de acuerdo con el principio, la segunda pregunta no tiene sentido. Sí, o sea, por eso digo, o sea, estoy de acuerdo con el principio en principio, pero tengo ese Listo. matiz. Sí, sí, eso, mire, lo que pasa es que yo entiendo que a usted, porque recuerda que yo estoy tratando de enseñar a argumentar, ¿ok? Y cuando uno argumenta, y en esa argumentación hay principios, ustedes no pueden evadir la pregunta del principio antes de discutir lo otro, ¿ok? Si es que ustedes quieren debatir intelectualmente de forma honesta, ¿ok? Por supuesto, una persona que no es honesta debatiendo va a querer evitar esa pregunta, en el fondo va a querer evitar reconocer que está de acuerdo con el principio, apelando a lo difícil que sería aplicarlo en el caso de que genere efectos secundarios. Pero yo estoy poniendo Profesor, la pared. ¿Están de acuerdo con el principio? Nada más, sí, profe, nada más, ¿sí? ¿se me escucha? Sí, sí. Básicamente lo que usted nos está enseñando ahora es argumentar paso a paso, como yo lo veo. Primero acordar principios y ya después se va viendo, como dice usted, pues la puesta en práctica, las condiciones, los detalles, etcétera. Por supuesto, o sea, y por qué es importante, que esa es la base de la filosofía analítica y por qué uno tiene que hacerse cargo de la pregunta a la vez. La pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo con el principio o no? Si ustedes están de acuerdo, luego ustedes dirían, sí, estoy de acuerdo con el principio, pero en la práctica, yo igual no estaría de acuerdo con aplicarlo en la práctica por cuanto podría generar estos otros efectos secundarios. Si ustedes son honestos intelectualmente, ustedes dirían, pero si una persona que está viviendo con ustedes les muestra la forma de aplicarlo sin esos efectos secundarios, ustedes no deberían oponerse. No sé si me explico. Ahora, Entonces sería como un sí, pero no absoluto. o sea, no, la pregunta al principio es sí o no. Si ustedes están de acuerdo con el principio, sí o no. No estoy preguntando si están de acuerdo con llevarlo a la práctica en la sociedad. Estoy diciendo si ustedes están de acuerdo con ese principio. En teoría sí. Mira, se lo explico de otra manera. Hay muchos principios que uno puede estar de acuerdo como principio, pero dadas las restricciones de la realidad, uno igual puede estar en desacuerdo en llevar esto a la práctica. Pero es porque uno tiene otros argumentos para decir, mira, están de acuerdo con el principio, pero la realidad tiene estos límites que no me permiten aplicarlo en la realidad. Pero ustedes son honestos y dicen, pero yo estoy de acuerdo con el principio. ¿Ok? No sé si me explico. Por ejemplo, yo les pongo un caso así. Yo defiendo el principio, yo, personal, que toda persona tiene el derecho a hacer lo que quiera con su dinero.
¿Ok? Si yo aplicara ese principio a la realidad, yo tendría que estar de acuerdo con eliminar todo sistema de pensiones, estatal o privado. Pero yo, ¿por qué no estoy de acuerdo con eso? Porque la sociedad tiene ciertas restricciones que si hacemos eso, si aplicamos ese principio para que la gente haga lo que quiera con su plata, en la realidad va a quedar la escoba porque vamos a tener pura gente anciana sin sustento. ¿Se fijan? Pero el principio yo lo defiendo. Toda una persona pregunta. tiene que hacer lo que quiera con su dinero. No tienen que haber políticos diciéndole qué hacer con su dinero. Es un principio que yo defiendo. Y en las condiciones donde eso se pueda aplicar, yo lo voy a defender. Y en las que no se puede aplicar, yo voy a decir, pucha, me gustaría que se aplique, pero no se puede. Sería irreal pensar en hacerlo. ¿Se fijan? Profe, ¿Mm? creo entender lo que dice. El asunto es que ¿por qué tendríamos que discutir un principio que en un principio no se, quizá es muy dudoso que se pueda llevar a la práctica? Claro, porque el argumento de que no se puede llevar a la práctica es un contraargumento pragmático, pero el principio, para decir si ustedes están de acuerdo o no, es una pregunta moral. No sé si me explico. Ya. En su escala de valores, independiente que se puedan o no llevar a la práctica, ¿ustedes defienden ese principio o no? Que toda persona tiene el derecho a ganarse su sustento como quiera, independiente que en la práctica la mayoría no puede ganárselo como quiera. Yo sí, profesor. Si ustedes dicen que no, súper bien, si no hay ningún problema. Lo importante es que si me dicen que no, me lo tienen que decir con argumentos morales, no con argumentos pragmáticos. Ahora, uno puede decir, mira, si uno está de acuerdo con esa premisa, ¿no es cierto? Porque después le voy a dar las premisas para estar en contra del aborto, que lo discutimos en la clase pasada. Pero no del aborto, perdón, de la prostitución, disculpe. Díganme si defienden esta otra premisa. Toda persona tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo en la medida en que no le haga daño a los demás y que no se haga daño a sí mismo. ¿Okay? ¿Están de acuerdo con ese principio o no? Moralmente, no pragmáticamente, moralmente. Yo sí. También, que sí. Yo igual. Sí, profe. Bueno, si ustedes están de acuerdo con esos principios, los que estén de acuerdo, por supuesto, no todos tienen que estar de acuerdo, la conclusión lógica entonces es que toda persona tiene el derecho a ganarse la vida con su cuerpo. Y eso incluye la prostitución. Esa es la conclusión lógica, si ustedes aceptan esas dos premisas. Independiente que en la práctica ustedes puedan decir, sí, pero es que igual se presta para que existan proxenetas que explotan a las mujeres. Ya, ok, pero ese es un argumento de restricción de la realidad, no es un argumento moral. Ustedes, si defienden ese principio, ustedes dirían que decir, yo estoy de acuerdo con la prostitución, entonces hay que luchar por generar las condiciones para que cuando se ejecute no se genere explotación. Esa es la postura moralmente correcta si ustedes aceptan las premisas. Ahora, distinto que ustedes no acepten las premisas. Eso es distinto. Entonces, la primera pregunta, ¿aceptan moralmente como consecuencia lógica de premisas superiores que la prostitución debiera ser legal? Los que dijeron sí, deberían decir sí. Luego viene la pregunta, ¿existen condiciones materiales en las cuales podamos asegurar que el ejercicio lógico de esa libertad no genere una explotación? Esa es otra pregunta. ¿Ok? De hecho, uno de los objetivos de la sesión de hoy es que ustedes se den cuenta que para argumentar, ya sea con la teoría de la verdad por correspondencia, con la teoría coherentista, o sea, para argumentar basado en evidencia o basado en premisas, ustedes lo primero que deben tener claro, ¿qué pregunta están respondiendo? Y nunca acepten que le cambien la pregunta. ¿Ok? Vimos la clase pasada también que puede haber otra forma de argumentar en contra de la legalización de la prostitución. O sea, uno puede decir, mira, ¿aceptan ustedes la premisa de que ningún ser humano debe ser explotado? ¿Explotado en el sentido laboral de la palabra? Sí. 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 ¿Quién va a estar en contra de eso, Sí. cierto? Aquí viene la segunda premisa, la cual es un poco más difícil de aceptar por mucha gente, pero alguna gente sí la acepta. ¿Ustedes aceptan que
¿vender tu cuerpo es una forma de explotación? O sea, que alguien se pueda apropiar de tu cuerpo a cambio de dinero, ¿ustedes aceptan que esa es una forma de explotación? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si ustedes aceptan esas dos, bueno, Joaquín dice depende, ¿no es cierto? Si ustedes aceptan esas dos premisas, entonces la consecuencia lógica es que no se debería legalizar la prostitución porque estarían legalizando la explotación. ¿Se fijan? Ahí tienen dos formas de argumentar con premisas distintas y tienen obviamente conclusiones distintas, pero ambas se respecto a la misma pregunta. Profe, ¿Sí, sí? o sea, en mi experiencia con la lógica, digamos, Yo creo que en mi experiencia con la lógica, de cierta forma que mi experiencia igual es poca, si uno no define bien lo que se quiere, bueno, las premisas, digamos, o lo que, en la discusión, uno eventualmente va a llegar a contradicciones o paradojas. Por ejemplo, en este caso, como usted dijo, bueno, en un principio decíamos que sí vamos, o sea, sí vamos a permitir que la prostitución es buena práctica, pero después decidimos que la prostitución no es tan buena. Entonces, ahí yo creo que ocurre porque no se está definiendo bien las cosas que estamos hablando. O sea, obviamente, en mi experiencia, cuando no se definen bien las cosas, vamos a tener esas contradicciones. O sea, por eso eventualmente uno no puede decir, o sea, decir en primera instancia que sí, que no a una afirmación cuando no se tiene claro si eso se puede hacer o no. O sea, bueno, no sé, no sé si decir más de eso, o sea, ya queda claro, supongo. sí, te entiendo perfectamente. De hecho, las personas que son hábiles debatiendo bajo esta forma, que insisto, no es la única forma de debatir, muchos de ellos parten definiendo conceptos. ¿Ok? De hecho, miren, les voy a mostrar precisamente lo que acaba de decir su compañero. Les voy a mostrar un debate respecto a la prostitución, donde se discuten este tema de las premisas, y una de las personas que está argumentando a favor de la prostitución hace algo que yo lo encuentro genial, que apunta exactamente a lo que dice su compañero. Miren, denme un segundo. Un segundo para proyectarles esto. Si no, elegí el tema de la prostitución así intuitivamente, lo tengo como parte de un ejemplo de debate. Se lo voy a mostrar inmediatamente. Voy a compartir sonido con ustedes también del video para que lo escuchen y me dicen si se escucha bien o mal, por favor. ¿Ok? Ya. Esta persona, Amarna Miller, ella es actriz pornográfica y feminista, ¿no es cierto? Y está en un debate, o sea, ella se declara feminista, ustedes serán los jueces si lo consideran lo de ellos feminismo o no. Pero ella está en un debate con Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero es un politólogo español muy famoso, fue uno de los cerebros del partido Podemos de España. Los que no conocen a Podemos de España y sus líderes, Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, son los referentes intelectuales del Frente Amplio. O sea, el presidente que tenemos ahora se ve absolutamente reflejado políticamente en estas personas, ¿ok? Y él está debatiendo respecto a la moralidad de la prostitución, si se debe legalizar o no, ¿ya? Entonces, voy a ir poniendo pausa a ciertas partes del video para que vamos analizando las premisas, porque este es un debate moral racional, o sea, es un debate basado en la teoría coherentista, ¿ok? Díganme si se escucha, por favor. Voy a darle más volumen posible. Si la humillación y la violencia son consensuados y ambas partes están pasándoselo bien, en realidad, ¿cuál es el problema? Iracho ha dicho una cosa muy interesante, que es que... Yo veo un problema, Marna. Ajá.
¿Se escucha o no el video? Se escucha un poco bajo. A ver, voy a elevar volumen, espérense. Vamos a partir de nuevo. Vamos a partir de nuevo. Si la humillación y la violencia son consensuados y ambas partes están pasándoselo bien, en realidad, ¿cuál es el problema? Irache ¿Se escuchó ahí un poco mejor? Sí, Sí profe. se escucha mejor. Ya. Vieron que ella da un argumento racional al principio, ¿no es cierto? Que si las dos partes, el cliente y el trabajador o trabajadora sexuales, la están pasando bien, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? ¿Están de acuerdo con esa premisa? ¿No? Yo sí. O sea, en el fondo, si no hay amedrentamiento, y lo están pasando bien, y hay intercambio de dinero entre medio, ¿cuál es el problema? ¿Ok? Pero fíjense lo que va a responder Juan Carlos Monedero. Bien. Fíjense lo siguiente. ha dicho una cosa muy interesante, que es que... Yo veo un problema, Marta. Ajá, dime. Seguramente tú, en nombre de la defensa de tu libertad, consideras que tu cuerpo es tuyo. Ajá. Y eso implica que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras, y aún más cuando hay deseo. ¿Eso implica que tú tienes derecho, por ejemplo, o que debes tener derecho a vender un riñón? Ya. ¿Se fijan en el argumento que da Juan Carlos Monedero ahí? O sea, él le dice en el fondo, no, tú no tienes derecho, él le cuestiona la premisa, le dice, tú no tienes derecho a hacer lo que quieras con tu cuerpo, tú no puedes tener derecho moralmente a vender un riñón. ¿Lo encuentran lógico la premisa de él? O sea, Por mi parte, no es legal vender un riñón, o sea, un riñón propio. No estamos hablando de si es legal, estamos hablando de si es moral, no legal, si es moral. Depende del Creo que contexto. O sea, moralmente se yo, podría. Perdón. ¿Quién habló? Perdón. Hablen, por favor, quiero escuchar su yo opinión. digo que depende del contexto. O sea, yo no puedo hacer un juicio moral así a la ligera si es que puedo o no vender un riñón. O sea, Ya. Bajo tu escala de valores, hay ciertos contextos que moralmente no sería cuestionable vender un riñón. claro. Eso es respetable. Si tú estuvieras debatiendo con Juan Carlos Monedero, probablemente te diría, dame un contexto donde eso no es reprochable. ¿Ya? profe, Alguien necesita un riñón y yo se lo vendo en $1. Listo. Claro, Juan Carlos, voy a darme a Juan Carlos Monedero, que no lo soy, para nada. Te diría, no, tú tendrías que regalárselo. No, se lo Porque venden mira, en $1. no, 0 pesos, porque mira lo que va a decir Juan Carlos Monedero. Mira, pongan atención en esto. Voy a volver a poner play al video. Te diría que no. Te diría que no tienes derecho a vender un riñón. Estamos hablando de cosas que no tienen mucho parecer. Intento buscar argumentos lógicos, sobre todo porque el hecho de vender un riñón implica que estás apostando por una mercantilización en la sociedad que también me implica a mí. Aunque tú vendieras tu riñón, estás operando en una sociedad donde hay gente que cree que puede comprar un riñón, el tuyo o mañana el mío. Y por tanto, ese tipo de mercantilización de nuestro cuerpo implica un tipo de sociedad que a mí no me gusta. Ay. ¿Se fijan el argumento que da él? O sea, cualquier persona que le ponga un precio a la parte incluso de su cuerpo en un sistema de mercado, entonces le está poniendo precio a todas las partes, a todas las mismas partes de todos los cuerpos. Y eso es inmoral. Pero No sé si entienden el argumento. Deberían estar de profesor. acuerdo, ¿no? Si lo entienden. ¿Perdón? O sea, yo entiendo el argumento y de hecho podría decir que estoy de acuerdo, pero no entiendo la correlación con, por ejemplo, la prostitución, ya que yo no estoy poniéndole un valor a una parte de mi cuerpo, sino a un servicio que yo estoy dando. Porque si vamos por ese sentido, yo al prestar un servicio, por ejemplo, de embalaje, estoy ya vendiendo una parte de mi cuerpo, si queremos, tomamos ese argumento como válido. Lo que tú dices, que es precisamente lo que a Marna Miller le reprocha después, lo vamos a ver, es una clarificación conceptual, porque es un poco lo que decía uno de ustedes, no recuerdo el nombre, que dijo bien claramente, primero hay que definir los términos que entendemos por vender un cuerpo. igual ¿Por qué? yo encuentro, ¿Sí?
O sea, yo igual encuentro, dado el contexto que supongo que este video, 2018, bueno, es reciente, se supone, dado el contexto que todos vivimos, a la actualidad todo se vende. Entonces, como bien hipócrita que él venga a restringir ciertas cosas que se pueden vender o no, cuando la práctica no es así. Ya, pero mira, el argumento que tú das que es bien fuerte, o sea, muchas cosas se venden, no seas hipócrita en el fondo. Teniendo claro que ese argumento se puede utilizar en este debate, pero fíjense lo que va a hacer Amarna Miller, que tiene que ver con lo que acaba de decir su compañero el anterior. Amarna le va a clarificar el concepto, que es lo que decían ustedes antes, los debates podemos caer en contradicciones cuando no aclaramos los conceptos. Yo no digo que ustedes estén de acuerdo cómo Amarna define la prostitución, pero si fuese esa la definición correcta, fíjense cómo Amarna Miller le gana el debate. Cuidado con los términos, mercantilización del cuerpo no. Lo que hacemos los trabajadores sexuales es ofrecer un servicio. Y esto es muy importante. A cambio de un dinero, es decir, que es un elemento exacto, igual que contractual que te diría Marx que nunca es libre. Hay que definir fronteras, ¿no? Sobre todo en la manera en la que nos referimos a las cosas, porque la manera en la que las etiquetamos hacen que las entendamos de esa misma manera. Ni la prostitución ni las trabajadoras sexuales están vendiendo su cuerpo, ni están mercantilizando su cuerpo. Están ofreciendo un servicio que es tan válido como la persona que está trabajando como abogado, como doctor o vendiendo hamburguesas en el McDonald's. Es exactamente lo mismo. ¿Se entiende cómo ella, en el fondo, defiende su premisa aclarándole qué se entiende por mercantilizar el cuerpo, que según ella no es lo que hace una persona que trabaja en la prostitución? En el fondo, de acuerdo a la definición de ella, quien trabaja en la prostitución no vende su cuerpo ni lo mercantiliza, ofrece un servicio con su cuerpo, que no es lo mismo. Entonces, es ahí, o sea, es ahí la importancia de cómo se definen las cosas que se están hablando. Exactamente. Es una forma de atacar las premisas. O sea, cuando alguien plantea una premisa, pero sobre la base de una tergiversación o una resignificación de un concepto, tú le puedes destruir la premisa. En el fondo, ella me está diciendo, yo no estoy en contra de la premisa que mercantilizar el cuerpo es inmoral, pero la prostitución no es mercantilizar el cuerpo. Entonces, tú estás planteando premisas para atacar una actividad que no tiene que ver con la premisa que estás hablando. ¿Ok? Profe, ¿se escucha? Sí, y en ese momento Monedero no podría responder, por así decirlo, no sé qué pasó después, pero diciendo el mismo argumento que dio, pero con los servicios que está hablando Amarna Miller, así como que se pueda pagar por los servicios sexuales de una persona, significa que alguien podría pagar por los servicios sexuales míos y eso es una sociedad la cual no quiero construir. Sí, mira, lo que yo recuerdo, igual pueden ver ustedes el debate completo, la Tuerca, que este es un programa muy bueno, que no sé si sigue, parece que ya no sigue, tiene un canal de YouTube donde están todos estos debates súper buenos. Y la Tuerca, lo que me gusta es que invitan a decir gente de diversos pensamientos. Es decir, es cierto, los que manejaban la Tuerca eran todos del área más, como no sé cómo llamarlo, no soy politólogo, pero como más neomarxista, que de donde proviene Monedero, Pablo Iglesias, etc. Ellos invitaban a debatir a gente que era del área completamente extrema, conservadores, liberales, socialdemócratas, etc. Y bueno, lo que tú dices, si mi memoria me falla, llega por ahí. O sea, Juan Carlos Monedero, como buen, a pesar que él dice que no es, pero yo creo que él es comunista, claro, él ve en cualquier relación de transacción una explotación, porque esa es la teoría de la explotación de Marx, ¿no? Entonces, claro, si una persona ve que toda transacción en donde la plusvalía se la queda a alguien es una explotación, entonces, bueno, ahí no hay nada que discutir, pues es una declaración de principio cuasi religiosa y no hay nada que discutir. ¿Ya? Profe, ¿Sí? tratando de responder la pregunta del compañero de lo que diría este caballero, esta posible respuesta que sería de que él no querría una sociedad en la que su propio cuerpo fuera, su servicio ya de su cuerpo fuera mercantilizado. Entonces también volveríamos a la primicia inicial de la chica, que es la libertad de elegir esto, el derecho a ejercerlo. El tipo no se le
no se le perjudicaría de ninguna forma, porque sería su voluntad y su decisión. Esa es la primicia inicial, la libertad, el Claro. derecho, ¿verdad? Claro, pero mira, yo conozco, compartiendo lo que dices tú, yo conozco lo que te diría Juan Carlos Monedero, porque en cualquier relación de transacción nunca hay simetría de poder. Y por lo tanto siempre va a haber alguien que es explotado. En este caso, la persona que ejerce la prostitución lo hace por necesidad y no porque realmente le guste, a pesar que no sea consciente de eso. Así te respondería más o menos sustentado en la teoría marxista de la explotación. ¿Ya? Pero por eso son interesantes estos debates, porque uno siempre puede seguir defendiendo y atacando las premisas. O sea, los debates rara vez son como un juego de ajedrez donde uno ve un jaque mate muy claro, salvo que la persona o no sabe debatir o el tema en sí no es controversial. Yo creo que el tema de la prostitución es suficientemente controversial para que sea muy difícil para dos personas que saben debatir llegar a algo tan aniquilante como que tú estás bien y tú estás mal. Las dos posturas son bien incómodas. No sé si comparten ese juicio conmigo. Sí, claro, por ejemplo, que como son temas sociales, difícilmente se llegarán a conclusiones concretas como en la ciencia pura, diría. El tema humanidad siempre va a ser complejo en ese sentido. Sí, pues no todo tema genera debate, ¿ya? Claro, no vamos a debatir si la Tierra es redonda o plana, o sea, es un pseudo debate, ¿ya? Lo que vamos a debatir es, por ejemplo, lo voy a mostrar acá, lo que vamos a debatir, por ejemplo, otro tema que también está en juego, es la afirmación si las mujeres son discriminadas salarialmente. Ese es un tema controversial, ¿ya? Hay argumentos tanto racionales como empíricos, es decir, basados en la teoría coherentista, racionales, o en la teoría correspondentista, basada en evidencia, ¿no es cierto?, para ir a favor o en contra de cualquiera de las dos posturas, de que sí, las mujeres son discriminadas salarialmente debido a que por el hecho de ser mujeres, ¿no es cierto?, o no, las mujeres no son discriminadas salarialmente por el hecho de ser mujeres. En el fondo, que fíjense, ambas posturas no quiere decir que se niega el hecho que en promedio ganan menos. La pregunta no es si las mujeres ganan menos que los hombres en promedio. La respuesta a eso ya la sabemos, no es controversial. La pregunta es si esa diferencia se debe a una causa de discriminación de género. Esa es la pregunta controversial. ¿Ok? Nadie discute el hecho. Lo que se discute es la causa. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí o no? Yo la Sí, entiendo. profe. ¿Sí? ¿La entienden ya? Porque miren, a ver, pregunta, sí, abiertamente por favor, ¿eh? ¿Quién estaría a favor de la afirmación de que las diferencias salariales medidas que existen, no se niega eso, se debe a una discriminación por género? ¿Quién estaría a favor de esa afirmación y quién estaría en contra? Por favor, escríbanme en el chat. Para ver hacia dónde se inclina la balanza, no, nada. ¿Ya? Claramente la balanza se inclina, no completamente, pero mayoritariamente a favor. O sea, hay menos votos en contra, mucho más votos a favor, ¿no es cierto? Miren, uno puede argumentar para defender ambas posturas, a favor o en contra, con evidencia, con principios, y lo que nosotros le vamos a promover aquí, háganlo con ambos. Pero tienen que ser conscientes cómo lo hacen, ¿ya? Por ejemplo, miren, si ustedes quisieran argumentar con datos ambas posturas, les voy a mostrar algunos datos. Deme un segundo. Teoría correspondentista. Argumentación con datos. Aquí tengo la brecha salarial en los países de la Unión Europea, ¿no es cierto?, en donde los números que están ahí reflejan el porcentaje extra de ingresos
que reciben hombres comparados con mujeres. Es decir, todos esos valores que son positivos son a favor del hombre, en todos esos países. Los que están a favor consideran que ese dato apoya su causa o su postura. ¿O no? Estamos claros que son datos pertinentes, o sea, si estamos hablando de brecha salarial, bueno, datos de ingresos sí son pertinentes a la discusión, ¿ok? ¿Qué opina la gente que está en contra? ¿Con este dato se rinden? Sebastián dice, yo por lo menos no. Porque fíjense, lo que podemos decir en un debate, ¿no es cierto? Es, ya, estamos claros con eso, fíjense. ¿Qué podemos decir con este dato? Este dato está a favor de la gente que defiende la postura de la discriminación. O sea, claramente está a favor de ellos, no está a favor del otro grupo, ¿ya? Pero lo que sí, estos datos son objetables. Como dicen acá en el chat, ¿no es cierto? Esos datos muestran que existe brecha en varios países, pero no responde en qué trabajan o no logra elucidar las causas de la brecha. O sea, en el marco de un debate hay que reconocer que si alguien saca ese dato bajo la manga, claramente que va a jugar a favor de los que están a favor de la moción. Y los que están en contra van a tener que adoptar una postura defensiva y decir, no, esos datos no son suficientes, no están las causas. ¿Se fijan? Yo no estoy diciendo que estos datos son concluyentes, estoy diciendo que punto a favor para los otros van a tener que reaccionar. ¿Ok? ¿Profe? Sí, sí. En ese ejemplo que dio anterior de los sueldos, creo que eso tiene un nombre, que sí, creo que ese tipo de argumentación tiene como una, creo que falacia argumentativa, que se llama sesgo de confirmación, creo, ¿o no? Tiene dos nombres, o sea, el tipo de argumento que se llama argumentación empírica o inductiva, ¿ok? Que está basada en la teoría de la verdad por correspondencia. Detrás de esto se podría caer en una falacia si es que tú, al tomar estos datos, tú concluyes que tu postura es la correcta, ¿ya? Si alguien dice, estos datos concluyen que la postura es la correcta, claro, eso tiene varios nombres. Uno de los nombres más comunes se llama la falacia y la evidencia incompleta. Por ejemplo, aquí no están todos los países del mundo. Por ejemplo, aquí no están segmentados por trabajo, aquí no están segmentados por edad, aquí no están segmentados por cuántas horas trabaja cada grupo. Entonces, es la falacia y la evidencia incompleta. Los norteamericanos le llaman cherry picking. Eso. Cherry picking. ¿Qué significa cherry picking? Que yo elijo solo los datos que apoyan mi emoción, ignorando los otros que me pueden perjudicar. O desconociendo. ¿Ya? Yo no digo que presentados tal cual son una falacia, no. O sea, que los presento, mira, aquí tengo algunos datos que algo dicen, listo, eso no es una falacia. ¿Okay? Aquí tienen más datos. Esto ya está separado por año, y esto en Chile. ¿Ok? Ustedes ven, la brecha ha sido más o menos siempre a favor de los hombres desde el 2000 al 2017. Y no sé si están de acuerdo conmigo, estos datos siguen apoyando, estamos claros, no concluyentemente, todo lo que ustedes quieran, pero sigue siendo algo que favorece más al grupo a favor que el contra. ¿Sí o no? Aquí tengo otro dato y quiero ver cómo lo ven. ¿Qué es lo que muestra este dato? Muestra la brecha, ¿no es cierto?, de hombres en rojo versus mujeres en verde, ¿ok? Pero los segmenta por horas trabajadas. Es decir, por ejemplo, para el grupo de hombres y mujeres que trabaja semanalmente de 1 a 15 horas, déjenme ver acá. Ah, perdón, discúlpenme, lo expliqué mal, disculpen. Lo que muestran las barras es el porcentaje de personas que trabajan en ciertos rangos horarios. Por ejemplo, de 1 a 15 horas, el 9% de las mujeres, 8,9, trabaja de 1 a 15 horas y el 3,9% de los hombres trabaja de 1 a 15 horas. En el rango de más horas, por ejemplo, de 45 o más horas, el porcentaje mayor de horas trabajadas lo tienen los hombres respecto a las mujeres.
Esta pregunta es complicada. ¿A quién favorece este gráfico? ¿A los que están a favor o a los que están en contra? A los que están en contra. ¿Por qué? ¿Por qué? Está bien lo que dices tú, ambas también, pero quiero ver el argumento. ¿Por qué crees tú que favorece a los que están en contra? Porque uno trabaja o sea, a uno le pagan mayoritariamente por el tiempo que trabaja. Entonces, si los hombres están trabajando mayor cantidad de tiempo, obviamente van a estar ganando más. Así lo ve Victoria y está impecable su justificación. Yo no digo que su justificación es la correcta, la definitiva. Digo que en el marco de información que ella maneja, está súper bien interpretado el dato, ¿ya? Pero no digo que es la única forma de interpretarlo, ¿ya? Sí, sí. ¿Hay alguien del mismo favor que tomaría estos datos para apoyar su causa? ¿Profe? Yo creo que Victoria estaba en contra. Te digo que Victoria lo interpretó como favorecido. ¿Profe, me escucha? Sí, escucha. ¿Se podría decir que el pago por hora a los hombres es menor que al de las mujeres? Por lo tanto, sería al revés. ¿Que discriminan a los hombres? Porque si los gráficos muestran anteriores que el pago de las mujeres es similar al de los hombres, pero sigue siendo más bajo, y trabajan menos horas, y los hombres trabajan más horas, el pago por hora sería algo a favor, como que faltaría información. Entiendo, mira. Claro, tú estás tomando este gráfico, ¿no es cierto? Tú estás diciendo, mira, hay una diferencia entre hombres y mujeres. La diferencia, voy a tomar tus palabras, yo no estoy tan de acuerdo, pero dice, la diferencia no es tan grande, ¿ok? Sin embargo, cuando nosotros vemos acá, los hombres, voy a exagerar el argumento, claramente trabajan más. Por lo tanto, podríamos incluso no solamente llegar a la conclusión de que la brecha de género se debe a que los hombres trabajan más horas. Incluso a los hombres estarían pagando menos si normalizamos por la hora. No sé si te interpreté bien, exagerándolo obviamente para que se entienda. Sí, como algo exagerado, obviamente sin yo tener una postura en contra a favor. Yo no sé, yo sé que no le dijiste con esos énfasis, ¿no es cierto? Pero es para que quede lo más claro posible, ¿ya? ¿Cómo esa es la idea? Ok. Ya, se fijan que ¿qué les quiero mostrar yo con esto? Hay más datos, por razones de tiempo no se los voy a mostrar, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí están los datos que separan las personas asalariadas, las que trabajan para un empleador, versus los empleadores y trabajadores por cuenta propia, que sería la línea azul, ¿no es cierto? Y si ustedes se fijan, los que trabajan por cuenta propia, la brecha de género es aún mayor en contra de las mujeres que los que trabajan asalariados, o sea, para un empleador. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que cuando uno argumenta con datos, aquí pasa lo siguiente, los datos son súper potentes, pero, igual hay que interpretarlo. Todo lo que ustedes han hecho es interpretar los datos. O sea, el dato no te entrega a ti si esto es la causa directamente. Tú cuando uno ve esto, por ejemplo, dice, veo aquí que en todos los países las mujeres ganan menos que los hombres, por lo tanto, yo interpreto esto como una evidencia de una discriminación por género. No tengo otra explicación. Cuando uno ve esto acá, ¿no es cierto? Voy a seguir defendiendo la postura a favor. Y esto me pasó el año pasado, el semestre pasado, cuando mostré este gráfico en el curso anterior. Me acuerdo de una estudiante muy inteligente, dijo, yo aquí veo la discriminación contra la mujer. Porque ¿por qué los hombres trabajan más? Porque a las mujeres no las dejan trabajar más. O sea, hay barreras sociales para que las mujeres trabajen más. Se llevan toda la carga de la maternidad, toda la mayor carga de la labor hogareña. O sea, el hecho de que el hombre pueda trabajar más es un privilegio. Fíjense cómo interpreto los datos. ¿Qué les parece eso? De hecho, quería también acotar lo mismo, o sea, también se puede interpretar de esa forma, de que a la mujer no se le permite trabajar más porque se le pone toda la carga maternal, y es más, si vamos al siguiente gráfico, este reafirmaría esto mismo, porque la brecha salarial que hay para los que no tienen, o sea, trabajan por cuenta propia, significa que no pueden tener un horario, lo que significa que no pueden tener un contrato, lo que significa que lo más probable es que están en casa porque están cuidando a los hijos. Por lo tanto, la diferencia es mucho más grande por eso mismo.
Sí, se fijan, uno puede interpretar los datos. Ahora, lo que dice Lucas y lo que acaba de decir su compañero no son contradictorios. O sea, el punto que yo quiero rescatar es que no existe, contrario a lo que cree la gente, no existe el dato bruto o el dato duro. O sea, todo dato hay que interpretarlo. Y una persona hábil, siempre que lo interprete con premisas racionales, ¿no es cierto?, puede interpretar los datos también desde distintas perspectivas. Entonces, ¿es bueno aportar datos? Sí, pero también es bueno tener claro que ustedes, cuando toman un dato a su favor, es sobre la base de su marco teórico. La persona con la cual están debatiendo puede tener otro y hábilmente puede tomar esos datos a su favor y ustedes tienen que estar preparados. Preparados. Lo que dice Lucas no es contradictorio porque, claro, y aquí, disculpa Lucas que me ponga así como bien agujón, lo que dice Lucas, uno puede estar a favor también. Yo soy padre de familia, ¿no es cierto? Y claro, cuando uno se va a trabajar, no es como lo pinta la gente, así como que, ay, el privilegio de ir a trabajar y dejarle a mi hijo a la señora. Yo me voy con el alma en un hilo cuando mi hija era chica. Y yo no quería estar lejos de mi hija. No me vengan a decir a mí que es un privilegio irse a trabajar. Ojalá yo pudiera tener el privilegio de no trabajar. Estoy obligado a trabajar. ¿Ya? Esa era mi visión cuando mi hija estaba chica. No, mi hija está grande, ya no es tan complicado. Pero, ¿a qué me refiero que tengo que ponerme así como bien estricto? Pero aquí no estamos discutiendo, Lucas, si el hombre no participa también o no le gustaría participar en el crecimiento de los hijos. Esa no es la pregunta. ¿Sí? La pregunta es, ¿a qué se debe la causa de la brecha salarial? Entonces yo que te diría, Lucas, no me cambies la pregunta. ¿Ok? Si que yo estuviera debatiendo con Lucas, y le diría, Lucas, no me cambie la pregunta. Después discutimos si los hombres tienen sentimientos, si los hombres se deprimen, si los hombres también quieren criar y no los dejan. Pero esa no es la pregunta en este momento. La pregunta es esta. No sé si me explico. ¿Ya? Ahora, todo dato interpretado. Entonces, ustedes tienen que ir con un arsenal de datos y con las interpretaciones que los favorecen a ustedes si es que quieren defender una postura. Pero tienen que estar preparados a una reinterpretación de los datos para una persona hábil. Tienen que ustedes ponerse en el zapato del otro. ¿Ya? Bueno, ¿puedo seguir? ¿Profe? ¿Sí, sí? O sea, igual me gustaría decir algo que, bueno, ¿por dónde empiezo? A ver, se supone que, bueno, los datos son, uno se presta para muchas interpretaciones, como lo acaba de decir usted, pero lo que, bueno, esto generalmente se dice así, que estos datos son necesarios, pero no son determinantes en la discusión. Por ejemplo, para poder discutir para poder concluir este debate, yo solamente tendría que poner un contraejemplo donde una mujer no sea discriminada. Por ejemplo, aquí están haciendo una afirmación para que las mujeres en general. Ahora, yo creo que las mujeres son discriminadas, pero son algunas mujeres o algún porcentaje de las mujeres son discriminadas. Ahora, para poder como determinar esa afirmación, obviamente los datos me van a ayudar, pero no van a determinar nada porque se prestan para interpretaciones, pero yo tendría que hacer un estudio de la calidad, por ejemplo, del trabajo. Por ejemplo, en la entrevista del trabajo, cómo se está comportando el empleador hacia la mujer y cosas así. O sea, generalmente los datos que cuantifican algo son malos. Se presta para interpretaciones. Hay que ver la calidad de la situación. Ahí no sé cómo decirlo, pero... Mira, déjame ayudarte, porque creo lo que apunta. Lo que pasa es que, déjeme que sea como bien cuadrado con esto. Yo le estoy diciendo a usted dos cosas respecto a argumentar. Número uno, siempre argumenten con datos y con premisas que sean fuertes. ¿Ok? No dejen solo los datos o solo las premisas, los argumentos del debate. Ocupen las dos teorías de verdad. ¿Ok? Sin embargo, lo otro que le estoy diciendo a usted, con el ejemplo del debate de la prostitución, que es del video que les mostré, y con este ejemplo de la brecha de género, ustedes siempre también tienen que tener presente que por mucho que ustedes tengan buenos datos, tomando lo que dice su compañero, no me quedo con un solo dato aislado, sino que con la mejor estadística que abarque a toda la población que me interesa, ni así ustedes van a asegurar una conclusión completa porque los datos requieren una interpretación. O sea, en el fondo, los datos se pueden atacar
entre comillas, atacando la forma de interpretar de su rival. Primera cosa. ¿Ya? Lo cual no quiere decir que es fácil hacer eso. O sea, cuando yo digo, yo tengo otra explicación de estos datos, la forma de interpretarlo es también sobre la base de otras ideas. Y si mis ideas con las cuales estoy reinterpretando los datos son absurdas o pobres, van a quedar en ridículo. ¿Ya? La otra forma de argumentar, que es la racional, de que yo argumento con premisas, pero uno también puede atacar las premisas. De hecho, se atacan las premisas y las consecuencias de las premisas. ¿Ok? Les voy a mostrar un video, miren, les voy a mostrar un video donde hacen eso. Este video es del ámbito económico. Denme un segundo. Otro video. Reino Unido. Ya. Les voy a explicar el contexto, miren. Aquí están debatiendo dos personas. Una es Pablo Iglesias, que pertenece al grupo Podemos, ¿no es cierto? Que ya les mencioné quiénes son. El otro es Daniel Lacalle, que es un economista, uno de los economistas más famosos del mundo, al menos de acuerdo a ciertos rankings. ¿Ya? Yo tuve el gusto de leer un libro de él, muy buen libro. ¿Ya? Y justo me topé con que hay un debate entre ellos dos, o sea, dos personas que admiro por razones distintas. A Pablo Iglesias lo admiro por su capacidad para debatir y su dialéctica impecable, ¿ok? Y a Daniel Lacalle lo admiro como economista. Y ellos se pusieron a debatir respecto a un tema que es el siguiente: ¿cómo hacer crecer las exportaciones en España? ¿Okay? España se estaba quedando atrás en esa época respecto a las exportaciones, y cómo hacer crecer a España en general, particularmente sus exportaciones. Escuchen por favor el video. Voy a compartir el sonido. Unido puede hacer su propia política monetaria, a diferencia de España. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos... Sí, déjame acabar. Cuando tenemos un euro tan caro, porque el euro está apreciado, que es imposible que crezcan las exportaciones. ¿Qué es lo que está pasando en España? Con un euro muy alto... Termino ya. Con un euro muy alto que depende del Banco Central Europeo, que no ha elegido nadie, no podemos devaluar la moneda para aumentar las exportaciones. Sí, No sé si se entendió porque es muy rápido esto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la premisa de Pablo Iglesias? El euro está muy caro, es una moneda muy cara. Y por lo tanto, las exportaciones españolas son caras porque se venden en euros. Entonces, ¿qué es lo que podemos razonar como premisa? Si devaluáramos el euro, es decir, si es que el Banco Central Europeo hiciera política monetaria, es decir, que emitiera más billetes para devaluar el euro sería barato, las exportaciones bajarían de precio y los países como España exportarían más. Esa es la premisa de Pablo Iglesias, una argumentación meramente racional. ¿Se entiende? La argumentación. ¿Me escuchan o no? ¿Aló? Sí, profesor. De entenderse se Sí, entiende, profesor. pero Perdón, no escuché la pregunta, perdón. que de entenderse se entiende su premisa, pero como para tomar un voto ahora, yo siento su argumentación errónea. Bueno, ahora vamos a ver cómo responde Daniel Lacalle. Solamente fíjense lo siguiente: Daniel Lacalle va a hacer dos cosas. Le va a atacar las premisas y le va a atacar las consecuencias de las premisas. Fíjense. Con lo cual resulta que se reducen los salarios, Pablo, y además si no aumentan devaluar las la moneda exportaciones. fuese la panacea para exportar más, Argentina y Venezuela serían los reyes de las exportaciones mundiales. Y no es cierto. Y Zimbabue sería el país más exportador del mundo. No. Ya. No sé si entendieron cómo le destruyó la premisa. ¿Ok? O sea, ¿cómo se la destruyó? Con evidencia, con estudios científicos. O sea, la evidencia que él la maneja de cabeza, pero los que sabemos un poquito de economía sabemos que eso es casi de cultura general económica. Los países que más devalúan la moneda en el mundo hoy en día, Zimbabue, Venezuela y Argentina, sus exportaciones son un asco.
Se van en picada. Y algunos ya no exportan nada. Entonces esa premisa con la cual construye tus argumentos es falsa, empíricamente demostrable. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces lo que decía tu compañero antes es lo que uno apunta. O sea, uno puede destruir las premisas con datos. Sobre todo si vienen de estudios serios. Yo les voy a enseñar a los que no sepan mucho, ustedes ya lo saben, dónde buscar los buenos datos y los buenos estudios. Eso lo vamos a ver la próxima semana, las próximas 2 sesiones. ¿Ya? Porque no todo dato es bueno, ni de calidad, ni creíble, ni todo el tema. ¿Ya? Pero miren cómo continúa esto. Con esto termino. No es verdad. Primero, dos cosas que ocurren en ese entorno que tú dices. No importa, porque el 50% de las exportaciones que hace este país van a la Unión Europea. Efecto moneda cero. Nosotros no exportamos bienes que necesitemos devaluar para competir con India o con Tailandia. Nosotros lo que exportamos son bienes de medio y alto margen y valor añadido. Eso es lo que ha hecho que nuestras exportaciones hayan alcanzado un nivel récord en un entorno en el que supuestamente dicen algunos que el euro está caro, porque los que hemos hecho Forex, análisis de divisas durante décadas, sabemos que no está caro. Sabemos que el euro es el marco más el franco, y que cuando cotizaban por su cuenta el marco y el franco eran muy fuertes y las economías crecían. Lo que Por razones de tiempo no se dijo en el video, pero se fijan que además Daniel Lacalle no solamente destruyó su premisa, además dijo, aunque fuese cierta tu premisa, España no vende a la Unión Europea. Y además vendemos cosas caras, no vendemos cosas baratas, no andamos compitiendo con China para vender cosas chicas. Vendemos cosas de alto valor agregado. O sea, lo destruyó por todos lados, le destruyó las premisas y las consecuencias. De hecho, ahí la cara que tiene Pablo Iglesias ahí lo dice todo. Siendo que Pablo Iglesias es un tipo que yo tengo otro debate donde él gana, sí, pero por masacre. Es un tipo que debate, pero de forma excelente. Excelente. ¿Ok? Eso. Consultas, dudas, comentarios. Perdón. Abrir WhatsApp. ¿Dónde está? Está acá. Dudas, comentarios. Ya estamos casi en la hora. Solo para quedar claro respecto a... Perdón, Juan Pablo, no te escuché, perdón. ¿Me repite, por favor? Ya, no, solo para quedar claro de atacar las consecuencias, es básicamente conceder si fuese cierto el debate contrincante. Claro, o sea, en el fondo dicen, incluso si tus premisas fuesen ciertas, las consecuencias no se aplican a España. Porque España no necesita devaluar la moneda porque no le vendemos al mundo, le vendemos mayormente a Europa. Y ellos pagan en euros también. ¿Okay? Eso es destruirle las consecuencias, pero ahora además le destruyó la premisa. Pero además tu premisa es falsa. O sea, todos los países que devalúan exportan menos. Entiendo. ¿Ok? Ya, un solo aviso. Yo les voy a mandar una encuesta donde van a estar los posibles temas que vamos a construir en la primera evaluación global, ¿ya? No sé si alcanzan a ver ahí. ¿Qué pasó acá? No sé qué día lo estoy haciendo. Aquí hay una lista de temas, los de la izquierda, que se llaman temas, debate, argumentación. Esos temas de la izquierda, yo les voy a pedir que voten por 2. ¿Ok? Les voy a mandar un enlace. Los temas más votados son los que van a formar parte de los debates que vamos a hacer en este primer bloque, ¿ya? Donde les voy a pedir que argumenten, vamos a seguir trabajando como argumentan, ¿no es cierto? Que argumenten tanto desde un punto de vista racional, coherentemente, como desde el punto de vista empírico, basado en la mejor evidencia posible, respecto a temas que están ahí, pero no solamente a temas, a preguntas específicas relacionadas con esos temas. Pero primero necesito que ustedes definan el tema. Después vamos a definir en la próxima clase la pregunta de los temas más votados. ¿Ok? Yo llego por mi parte hasta acá, salvo si ustedes tienen dudas, por supuesto. Con respecto a cómo va a ser los pros y contras, usted va a elegir a todos los personajes que van, o sea, a todas las personas que van a ir en contra y todas las que van a ir a favor de la postura. Exactamente.
Exactamente, o sea, las posturas de defender no la van a elegir O se arman ustedes. grupos. Claro, la voy a elegir yo para que ustedes defiendan lo que les tocó y no lo que quieren, es un buen ejercicio, ¿ok? Y las preguntas las voy a ir negociando con ustedes. Primero, de aquí a la próxima semana necesito los temas más votados, vamos a definir las preguntas, y después yo les voy a mandar una lista diciendo, estos son los grupos, estas son las posturas que defienden, ¿ok? Y les voy a explicar cómo se va a evaluar, pero tiene que ver con esto que vimos hoy, en parte, ¿ya? Ya, muchas gracias. ¿Ok? Bien, quedamos hasta acá. Me pasé ya un minuto. Así que estén bien, cuídense y cualquier cosa me avisan, por favor. Saludos, chao, Chao, chao. profe. Chao, profe. Igualmente, Que tengas buen profe. día. Chao, profe. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, gente. Saludos.